Amén. Le voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en Salmo 51:10. Salmos 51, versículo 10. Y hoy nos toca ver la parte B. Amén. Aunque lo vamos a leer todo. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una vez más, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos permite, Señor, poder estar en este lugar para aprender de ti. Que sea tu Espíritu, Señor, el que hable a nuestro entendimiento. Señor, no queremos ser nosotros con nuestro razonamiento, sino que tu Espíritu, el que hable, el que nos enseñe y el que nos guíe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. David pide al Señor que renueve su espíritu, probablemente por un espíritu contristado que él tenía. Veíamos el jueves pasado de que él decía en la parte A del versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y una de las cosas de este corazón limpio era algo que se tiene que limpiar continuamente y ser pasado por el fuego para poder quitar toda la impureza, porque en la palabra limpio, solo estoy dando un recordatorio para que podamos entrar ya en esta parte. Renueva tu espíritu en mí. Entonces David dice: límpiame como el oro, porque ese limpio, la palabra, el original habla de cómo se limpia el oro, y veíamos de que el oro hay que limpiarlo para que no pierda su brillantez o no pierda su color, porque en esencia no va a perder algo, pero sí se puede opacar. Entonces está hablando de una limpieza continua. Ahora David dice: renueva tu espíritu en mí. Entonces, después de entender que debía de limpiar continuamente su vida, quiere un espíritu recto dentro de su vida para poder darle un cambio radical a todo lo que él era. Ahora, cuando hablamos de la palabra renovación, se nos viene a la mente algo nuevo, algo diferente. Yo tengo un ejemplo. Tenemos una casa y decimos, bueno, la vamos a renovar. Y esto renovar significa que le vamos a dar que a los ojos sea un cambio total. Si antes estaba de una manera, pues hoy la vamos a hacer de otra, etcétera. Y entonces eso lleva tiempo, eso lleva dedicación, eso lleva un costo, eso lleva sacrificio, eso lleva muchas cosas que muchas veces nosotros creemos que no deseamos pasar por eso. Ahora, el deseo de David, que podemos ver en todo el capítulo, en el 51, es que quiere ser algo nuevo. Ese es el deseo, porque desde el primer versículo 1 hasta donde termina en el 19, el deseo de David es ser algo nuevo. Es decir, ya no quiero ser yo, este David quiero que desaparezca. Ese es su deseo. Ahora, quería reconstruir o quiere reconstruir todo lo que él había destruido, porque renovar, ¿qué es? Quitar algo y poner algo nuevo, quitar algo y poner algo diferente, quitar algo o cambiar algo, que esto que miramos sea ahora diferente, que se mire de otra manera. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que no las podemos arreglar con una simple reparación. ¿Qué quiero decir? Muchas veces nosotros nos equivocamos y queremos reparar algo. Bueno, cuando en alguna ocasión creo que muchas veces nosotros hemos cometido el error de que tal vez muchas veces sea en la pareja. Voy a poner un ejemplo en las parejas. Muchas veces la pareja viene
y levanta la voz o dice algo. Y entonces el que ofendió, el que dañó, muchas veces cree que con decir, mira, discúlpame, no supe en qué momento lo dije, cree que es suficiente. Y hay algunas situaciones en nuestra vida que no podemos maquillar. No podemos. ¿Por qué? Porque el daño que se hizo fue un daño fuerte, fue un daño profundo. Entonces, ahora, David entiende el grado de ofensa que había hecho contra Dios. Entonces, él sabía que no era un simple límpiame. Mira, Señor, aquí cámbiame la ropa, límpiame y quiero verme de nuevo. ¿Por qué? Porque el victimario, es decir, el que ofende, no la víctima. Es decir, está el victimario, que es el que agrede a la víctima. El victimario muchas veces cree que con un abrazo, que con un beso, que con algo se va a contentar la pareja. Y no es así. No es algo sencillo. Entonces David sabía que ahora, cuando se presentara delante de Dios, no era algo sencillo. No solo era de que, mira, Señor, aquí vengo arrepentido y como que sin nada, ¿verdad? No, tenía que ser un cambio completo en su vida. ¿Por qué? Porque él no está pidiendo ahora una medida o un proceso momentáneo, sino lo que él está pidiendo ahora es un cambio total. Entonces, como decía, hay situaciones que no vamos a poder arreglarlas reparando. Se repara un golpe, se repara una manija, se repara un techo, se repara un televisor, sí, no sé si me doy a entender. Hay unas cosas que podemos repararlas. Y muchas veces uno que dice, bueno, lo que voy a gastar en reparar, mejor me compro algo nuevo, ¿verdad? Qué bueno sería que todo aquello que nosotros hemos hecho daño o que hemos ofendido a Dios, pudiéramos decir, no, Señor, espera, aquí está, y compremos algo nuevo y lo cambiamos. Esa no era la actitud. ¿Por qué? O mejor dicho, ese no es el deseo de David. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que había que cambiar era él, lo interno en él. Y él no se puede sacar nada y decir, bueno, Señor, aquí está, me voy a comprar un corazón. Imagínense que pudiéramos ir y comprar sentimientos. Imagínense que hubiera una tienda para comprar perdón, para quitarnos la culpa, etcétera. Es ilógico, no hay, no existe y no habrá. Entonces David estaba consciente. Entonces David no quería un cambio momentáneo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos hemos presentado delante de Dios como un cambio momentáneo. No hemos tenido remordimiento, mas no arrepentimiento. Entonces David estaba consciente de esto. ¿Cuántas veces se presentó David ante Dios con remordimiento? Y podíamos decir que con arrepentimiento, yo no lo voy a juzgar. Con arrepentimiento, pero un arrepentimiento sin pedir renovación. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando David se presentaba, decía, no te preocupes, Señor, no te vuelvo a fallar, pero no cambiaba el carácter. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido perdón a alguien y decirle, mira, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Discúlpame, no te vuelvo a levantar la voz. Discúlpame, no te vuelvo a ofender. Discúlpame, no te vuelvo a tratar mal. Discúlpame, no te vuelvo a ignorar, etcétera. Y al cabo del tiempo lo volvemos a hacer. Y entonces empiezan los problemas, empiezan las situaciones. ¿Por qué? Porque la víctima empieza a decir, él no cumple su palabra, va a volver a fallar, se va a volver a equivocar. Entonces aquel que ha recibido ese trato, cuando ve alguna situación, dice, ay, no, ya va a decir algo, ya va a explotar, ya, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿de qué estaba consciente David? Bueno, de que en cualquier momento podría volver a cometer un pecado peor. ¿Por qué un pecado peor? ¿David quebrantó un límite? Sí, David quebrantó un límite
un límite que tenía, que Dios le había puesto. Entonces, cuando el hombre quebranta un límite, quiere decir que pierde ese límite que tenía y por ende puede avanzar o hacer más de lo que él estaba restringido a hacer o llegar. No sé si me voy a entender. Es como cuando el joven se le dice, el padre le dice, mira, no quiero verte nunca fumar, o no quiero nunca que tomes. Ahora, nadie se va a tomar, no quiero mencionar nombres porque no sé, pero bueno, nadie se va a tomar una botella de tequila la primera vez que va a tomar, ¿verdad? No sé, creo yo que nadie se va a alcanzar a tomar. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado. ¿Y cómo empiezan? Bueno, socialmente, ¿verdad? Yo tomo socialmente y lo que probablemente le puedan ofrecer es cerveza. Ahora, a aquel que se le dijo que no tome cerveza y lo hizo, quebrantó el límite. Entonces, cuando quebranta el límite, dice, bueno, ya tomé cerveza, ahora puedo tomar cualquier otro tipo de bebida alcohólica. Ya tomé cerveza, ya la probé, no me pasó nada. Es decir, lo que me dio, pues el cuerpo ya se va acostumbrando. Ahora, bueno, vamos a probar. Y vamos a probar con etcétera. Es igual a aquel. Yo me recuerdo que yo tenía compañeros en la universidad, porque como estudié en un colegio cristiano, pues nadie se iba a dar color, ¿verdad? Aunque había muchos que fumaban. Entonces en la universidad yo me recuerdo que tenía unos compañeros que me decían, no hombre, dale, no sé, digamos, jalale una vez. No, si no hace daño, yo te voy a enseñar cómo se hace. No, si solo una vez le vas a hacer. Si solo una vez. Todo empieza con una sola vez. Entonces, cuando aquel joven quebrante el límite que le han dicho no fumes y fuma, y empieza a fumar, ya no solo se va a fumar un poquito, ¿verdad? Sino que después se fuma un cigarro. Estoy poniendo un ejemplo como para darme a entender. Sí, no es por eso. Después se va a fumar una cajetilla, etc. Entonces, el hombre, o mejor dicho ahora en este caso, el creyente, cuando quebranta el límite que se le es puesto, se puede esperar cualquier cosa. Porque en este caso David había adulterado. Entonces, ¿qué se podía esperar de él? Como hombre, ¿qué lo siguiera haciendo si él no se arrepentía? Mató sin remordimiento, porque en el momento que mata es sin remordimiento. Estaba enojado. ¿Qué podía hacer? Si él seguía como estaba, entonces podía matar a todos aquellos que lo habían visto o que habían participado en lo que él había hecho para no dejar rastro, etc. Quiero avanzar porque solo era un ejemplo. Entonces, David llega a la conclusión de que necesita que su vida se componga. Llega al momento en el cual dice, ya no quiero vivir igual. Ahora, ¿cuándo es que el hombre decide cambiar su vida? Cuando ya no aguanta la situación que esté viviendo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando llegamos a ese punto en el cual ya no soportamos cómo vivimos, ya no soportamos el pecado. Estoy hablando del creyente, no estoy hablando de un inconverso. Aquí me estoy refiriendo al creyente. E igual, el inconverso trata de buscar nada menos. Estaba viendo un día de estos una serie y en el cual me llamaba la atención porque una mujer ya quería dejar de beber y de fumar. Entonces, presentan mucho los alcohólicos anónimos como una opción fundamental, como alguien que le puede ayudar a esto. Ahora, en el caso del inconverso, esa es la única solución o escape que tienen, pero estoy hablando ahora en el caso del creyente. Cuando buscamos un cambio radical en nuestra vida como creyentes, cuando el pecado nos llega a hastiar, cuando sentimos
que apestamos, cuando estamos en el suelo sin nada, a punto de morir. Entonces, esta conclusión es la que David había llegado. Ahora, David sabía, fíjense, David sabía que no podía volver a nacer. ¿Cuántos de nosotros hemos deseado alguna vez pensando, verdad? ¿Y si volviera a nacer? Pero conscientemente, ¿verdad? Consciente de que no me quiero equivocar con esto. ¿O cuántas veces usted ha pensado, ¿y si pudiera regresar el tiempo? Pero nos damos cuenta de que no podemos regresar el tiempo. No podemos cambiar las palabras, las actitudes, los actos, los pensamientos. David estaba consciente de que no podía cambiar las consecuencias de su pecado, porque ya había un veredicto. Ahora, ¿de qué sí estaba consciente David? Bueno, de que podía renovar o cambiar su interior. Y eso es lo que el Señor espera que nosotros un día le pidamos. Señor, renueva mi interior. ¿Por qué? Porque fíjese que es más fácil construir que reconstruir. ¿Qué es más fácil? Construir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a construir, está a cero, ¿verdad? No hay nada y puedo y puedo abrir los hoyos y poner bases y empezar a construir, no hay ningún problema. Pero cuando es reconstruir, qué difícil, hay que quitar todo lo que ya está ahí. Imagínense, si en este lugar quisiéramos construir un edificio, entonces habría que desmantelar todo y habría que quitar los cimientos que esto tiene porque no me sirven para el edificio que quiero hacer. Estos tienen una base para lo que hay, para este tipo de paredes, para una carga en el techo, porque el peso o la carga que está en el techo se controla o se maneja con los pilares que se han hecho y las bases. Así es, ¿verdad? Entonces, pero si yo quiero hacer algo pesado, algo mejor, yo tengo que quitar todo esto. Entonces digo yo, no, ¿cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que gastar en el tiempo, etcétera y todo lo demás? Entonces mejor busco un lugar donde no haya nada. Pero déjeme decirle que David se había dado cuenta de que no estaba así como está este lugar de bonito. No tiene las paredes completas, no tiene el techo completo. Su vida era pedazos. Y entonces se habían convertido en ruina su vida. Y dice, renueva. Esto que al ojo humano puede parecer que ya no sirve, no solo al ojo humano, a Dios. Porque es que mire, yo me pongo a pensar esto, y si yo me presentara delante de Dios, ¿cómo me miraría Él? ¿Miraría que mi vida son ruinas? ¿Miraría que mi vida son pedazos? ¿Miraría que mi vida está, no sé, con un montón de telaraña, con un montón de monte, etcétera? Entonces, David pide que su vida, ¿cómo era su vida? Inmunda, pecadora, Dios haga algo desde cero. Y qué misericordia de Dios que Dios puede cambiar nuestra vida desde cero. ¿Para quién? Para Él. Es que mire, aquí es como Dios nos ve, no como nos ve el mundo, porque el mundo siempre nos va a ver imperfectos. El mundo siempre nos va a ver como lo malo. El mundo siempre se va a acordar de nuestro pasado. Es que así va a ser el mundo. Siempre nos van a decir nuestros errores. Siempre nos van a decir cómo éramos. Siempre nos van a decir cómo comportar. Pero aquí el punto es que no me importe a mí cómo me miren los demás, sino qué puede hacer Dios con mi vida y cómo me mira Él ahora a mí. Porque si Él ahora me ve a mí y me puede ver desde cero, ¡qué bendición! Entonces, como creyentes, no podemos acostumbrarnos a vivir en ruinas. No puedo decir, bueno, Señor, ya hice pedazos mi vida, ya ni modo, ya no. ¿Para qué, Señor, seguir y hacer? No es ese el punto. El punto es
que usted y yo le podemos decir al Señor: Señor, estas son mis ruinas, estos son mis pedazos. Haz algo desde cero. Renueva tu espíritu en mí. Entonces, cada uno de nosotros debe pedirle a Dios que cambie nuestro estado actual. ¿A qué? A algo mejor. Yo no estoy diciendo de que nuestras vidas son malas. No me voy a malentender. Ni estoy diciendo que somos los peores. No. Pero David entendió esto y dijo: necesito completar tu obra en mí. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, es necesario que Dios reconstruya nuestras vidas. Fíjese, pide una renovación de espíritu. El ser renovado en nuestro espíritu es la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Quiero que me acompañe a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Amén. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando Cristo renueva nuestras vidas, no podemos seguir siendo los mismos. Es que es ilógico. Es como que a usted le dieran una suite para vivir y duerme en el pasillo. No podemos seguir siendo iguales. Es decir, el venir a Cristo no solo es que tengamos perdón y salvación, es decir, perdón de nuestros pecados y salvación de nuestra alma. No solo es esto. No termina ahí el proceso. El proceso tiene que ser más allá, el renovarnos en Él. Entonces, cuando Cristo renueva nuestras vidas, oigan, cuando Cristo renueva nuestras vidas, ahora, ¿está Cristo renovando nuestras vidas? Sí, esa debería ser nuestra respuesta. Sí, no la ha terminado, está en proceso y debe de seguir. Entonces, no podemos seguir siendo los mismos. Yo no puedo seguir siendo el mismo Eduardo de siempre, porque debería de haber un cambio en mi vida cada día que pasa. Tal vez no lo van a notar ustedes hoy, para mañana, pero debería notarse de aquí a 3 meses. Tal vez debería yo de tener un mejor cambio, algo diferente, algo que puedan decir: sí, vaya, al fin el hermano está cambiando, pero debería haber una transformación en nuestras vidas. Entonces, la transformación es cambiar, oiga, en otra forma. Es que salga o que se comporte otra persona. Eso está diciendo David aquí. Bueno, estamos leyendo en el Salmo 51:10. Y un espíritu recto dentro de mí. Ahora, ¿qué quiere decir esto de transformación? Es una alteración para bien. Normalmente ocupamos la palabra alterado solo para mal. Cuando alguien se enoja o cuando alguien se molesta, uno dice: ya se alteró. O cuando alguien se enferma, como cuando uno tiene una picada, ¿verdad? O alguna hierba que uno roza con la piel, uno dice: se alteró. Ahora, aquí está hablando de que debe de haber una alteración en nuestras vidas. ¿Pero para qué? Para bien. No debe ser una alteración para mal. Debemos de dejar de estar malos o de tener una vida mala, y esta debe haber una alteración. Entonces, es un cambio total que solo el poder de Dios puede hacer en nuestra vida. Nadie puede cambiar a otra persona, ni usted mismo, ni yo mismo me puedo cambiar. David decía: bueno, yo no puedo hacer nada en mí, no puedo hacer nada con mi vida.
Ya traté, ya busqué, ya hice por mis medios, mis pensamientos, mi metodología. No puedo. Señor, ven y renuévame. Necesito que saques todo lo que hay en mí y que haya algo nuevo. Así como leíamos en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino, oiga, transformaos por medio ¿de qué? De la renovación. Amén. Entonces, el creyente se encuentra en la obligación de que dicho cambio se produzca. Porque ¿cómo es posible de que vamos a tener al Espíritu Santo en nuestra vida y no hay un cambio? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Entonces, este cambio incluye la expresión en el carácter. Carácter no es solo aquello de que cuando me enojo, cuando no sé qué, o la cara que hago. No. Estamos hablando que es un cambio completo en el carácter. ¿Por qué? Porque el carácter no solo incluye cuando estoy enojado, cuando soy feliz, sino cómo reacciono ante las situaciones. Porque si soy de las personas que me desmotiva cualquier problema, o si soy de las personas que a todo le hallo mal, o somos de las personas que nunca estamos conforme con lo que tenemos, porque qué difíciles somos. De verdad, qué difíciles. Yo no entiendo cómo. Bueno, ahí es cuando uno entiende que el Señor nos ama a todos. Pero muchas veces con el Señor somos, no sé qué palabra ocupar, como rezongones o enojados. Estuviera mejor, haría mejor estas cosas, etc. Entonces, este cambio incluye la expresión en el carácter como persona. Esto estamos hablando que sea algo completo, algo pleno. Y en la conducta del creyente. Entonces, carácter es lo que hay dentro de mí. Y la conducta es cómo me comporto ante las situaciones. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Por qué? Porque muchas veces viene una situación difícil y en nosotros internamente nos estamos muriendo del miedo, nos estamos muriendo de la aflicción. Y muchas veces lo que sale de nosotros solo es una apariencia. Entonces, en la conducta del creyente. Ahora, transformación dice por medio de la renovación. Ahora, aquí está haciendo algo bien claro el apóstol Pablo, cuando dice en Romanos que la transformación solo es por medio de la renovación. Esta transformación interna que va a destacar lo externo. Amén. No sé si me va a entender. La transformación es interna y lo que se destaca es lo externo. Cómo me comporto, cómo hablo, cómo digo, cómo actúo, cómo pienso, cómo reacciono. Porque miren, qué difícil muchas veces es esconder nuestras reacciones. Es que hay situaciones que no las podemos manejar y solo reaccionamos. Entonces, transformándonos hacia la imagen de Cristo. Ahí cerca en 2 Corintios 3:18, acompáñenme. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Dice, mirando al Señor, dice, ahora dice, somos transformados de gloria en gloria. Ahora, entonces, ¿cuál debería de ser
nuestro proceso natural. ¿Cuál debería ser nuestro proceso natural? Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo y Él entra en nuestras vidas, tuvo que haber empezado una transformación. ¿Cómo? Somos transformados de gloria en gloria. Entonces, pero cantamos, ¿verdad? De gloria en gloria te veo. Y decimos, cuanto más te conozco, dice la alabanza, yo quiero saber más de ti. Ese debería de ser la actitud natural en el creyente. Y después decimos en el coro, quiero ser más como tú. Oiga, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu. Y muchas veces, como creyentes, no vemos la vida como Dios, porque no estamos saturados con Dios, porque no hemos permitido que el proceso natural que debería de haber en nuestras vidas se dé, porque en el momento en que entra el Señor a nuestras vidas, dice que se produce un nuevo nacimiento, una nueva persona en nuestras vidas. Entonces debería de haber un cambio por completo en nuestras vidas. Por eso dice David, un espíritu recto dentro de mí. Entonces, transformándonos, ¿qué es transformándonos a la imagen de Cristo? Bueno, es en todas sus excelencias morales. Cristo, aquí como Jesús, fue una persona excelente en lo moral. Y si Él se hizo 100% hombre y demostró que se podía, entonces eso debería ser lo natural en nuestras vidas, llegar a esta transformación, a esta renovación. Ahora, dice aquí la palabra que quien lleva a cabo esta renovación es el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién deberíamos nosotros que darle toda nuestra voluntad? Al Espíritu Santo, para que sea Él el que transforme nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es necesario la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque al entender yo qué es lo que necesito, voy a permitir que el Espíritu transforme mi vida, haga un cambio. Entonces, ahora, volviendo al ejemplo de una casa o de un hogar. Bueno, entonces, yo comprendo y digo, sí, necesitamos renovar, necesitamos cambiar el techo, necesitamos cambiar todo lo demás. Y entonces, la renovación es un proceso. Yo no voy a renovar toda una casa de un día para otro. Bueno, ni pintarla creo yo que se acabe en un día. A menos que lleve a 20 personas y la pinte, pero como es una renovación por completo, entonces a la medida yo voy renovando. Y cuando termino la renovación, se produce la transformación. Amén. No sé si queda claro esa parte. Por la renovación yo voy renovando. Y al final, cuando termino la renovación, que ya no final, esto era lo último y termino, en ese momento puedo decir, fue transformado. Amén. Entonces, no es ponerse un disfraz. Es completar el proceso de transformación. Sí, no estoy diciendo de que un día vamos a ser transformados. No, un día aquí, transformados. No. El proceso es la renovación. Pero debe estar el proceso de renovación en mi vida para que un día Dios me transforme. Cambie esto corruptible en incorruptible. Ahora, entonces, la renovación no es un nuevo otorgamiento del Espíritu, sino un avivamiento de su poder, desarrollando una vida cristiana. Fíjense, cuando hay personas que hablan de que un avivamiento del Espíritu, yo no digo nada, pero para mí, es que
cuando le damos permiso a lo que ya está, permiso en el sentido de que cuando entendemos y doblegamos nuestra voluntad a Dios, el Espíritu de Dios empieza ¿qué? A avivar. Porque ¿quién es el que lo motiva a nosotros a congregarnos? ¿Quién es el que nos motiva a levantar las manos? ¿Quién es el que nos motiva a cantar? ¿Quién es el que nos motiva a postrarnos, a arrodillarnos, a buscar de Él? Es el Espíritu. Pero mientras yo no permita que avive eso dentro de mí, ¿cómo? Doblegando mi voluntad, doblegando mi deseo. Entonces muchas veces oímos a gente, Señor, te pedimos por un avivamiento. No, pero es que hoy yo digo, bueno, cada uno tiene el Espíritu Santo está aquí. Entonces, permitámosle al Señor, porque si yo permito al Señor, si yo concedo mi voluntad, va a empezar a avivar su Espíritu dentro de nosotros. Entonces, un espíritu recto dentro de mí, dice David. Entonces él está pidiendo que un espíritu recto se establezca en él. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, es algo que se asienta con firmeza, anclado y afirmado con seguridad. ¿Qué está pidiendo cuando dice un espíritu y dice recto? Recto dentro de mí, está hablando que nada pueda moverlo, que tenga bases y que tenga pilares. Por eso ponía el ejemplo al principio con respecto a una construcción. Como cristianos, ¿cómo son nuestras bases? No me diga, porque no quiero que... No, meditemos por un momento, eso sirva para meditar. ¿Cómo son nuestras bases? ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones? ¿Somos sensibles a la voz de Dios o somos orgullosos? ¿Somos sensibles a la voz de Dios? ¿Obedecemos a Dios en lo que Él nos dice en su palabra? ¿O todavía nosotros hacemos lo que nosotros deseamos? Es que yo no puedo decirle al Señor que renueve mi vida si yo mismo voy a ser el primer obstáculo en esa de renovación. ¿Qué le pasó a David? Bueno, llegó a tocar fondo. Llegó a estar en la peor situación que él había vivido. ¿Cuál es la diferencia entre David y nosotros? Bueno, que probablemente, no sé, probablemente no hemos llegado a lo peor que se pueda llegar en esta vida. Entonces, hoy tenemos la oportunidad, sin llegar a ese momento, de decirle, Señor, antes que llegue a esto, antes que me pase de esto, quiero renovar tu espíritu dentro de mí. Entonces, dice algo que sea inamovible. Salmos 93:1, acompáñeme. Salmos 93:1 dice, Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Y dice, afirmó también el mundo y no se moverá. ¿Somos inalterables? Algo inamovible. ¿Somos inamovibles? O muchas veces algunas situaciones en nuestra vida nos hacen cambiar. Ahora, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer las cosas inamovibles? Dios. David sabía a quién pedirle esto o este deseo. Ahora, desea algo inalterable en su vida. ¿Por qué razón? Porque hubieron muchas cosas
que lo alteraron, lo cambiaron para mal. Y ahí podríamos también meditar y preguntarnos, Señor, no preguntarnos, porque creo que estamos conscientes, sino que decirle al Señor, Señor, esto me altera, esto me cambia, esto me hace que reaccione mal, esto me hace una persona inestable, movible, volátil, etcétera. ¿Qué deseaba David? No volver a tener una vida inestable, indecisa, sin base, sin firmeza, porque se dio cuenta, él de seguro creía que era firme y no lo había sido. Más adelante creo que lo toco. ¿Qué anhelaba David entonces? ¿Qué le está pidiendo al Señor con esto? Bueno, que su vida vaya como la luz de la aurora. ¿Hacia dónde? Hacia la plenitud. Eso lo vemos en Proverbios 4:18. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va, ¿en qué? En aumento, hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿cómo debería de ser nuestros caminos? ¿Cómo debería ser nuestro camino? Como la senda del justo. Somos justos, sí. Entonces dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces, ¿va en aumento mi vida? ¿Sí o no? Porque aquí no podemos decir, bueno, Señor, aquí a medias, y que es que por veces es que las situaciones de la vida, las situaciones del hogar, las situaciones de la iglesia, las situaciones de la familia me sacan de esto. Yo voy bien tranquilo, Señor, y empiezan a atacarme. No. ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va nuestra vida? ¿Es como la senda del justo? Algo fijo puede darnos la idea de estar preparados o terminados. Ahora, ¿cuántas veces habrá creído David que él estaba preparado para afrontar cualquier situación? ¿Sabe por qué digo esto? Porque cuando él se presenta ante Saúl, dice, tu siervo se daba, en otras palabras, déjenme ponerlo en salvadoreño, tu siervo se daba duro con leones y osos, y a todos los penqueaba, a todos les daba duro, no importa los que se vinieran. Sí, tenía razón David, sí tenía razón en esto, sí es cierto, estaba en lo correcto, él se sentía preparado, pero se dio cuenta después de lo de Betsabé que él no estaba terminado. Es que son dos cosas muy diferentes. Necesitamos llevar la preparación para estar terminado. ¿Por qué? Porque algo que está terminado es inalterable, es algo incambiable, como el caso del oro, que lo veíamos en el mismo versículo anteriormente. Limpio, ese hazme limpio, es como el oro, hace referencia al oro, donde ya no hay impurezas. Entonces, ¿cuántos de nosotros muchas veces nos hemos sentido preparados porque creemos que tenemos la capacidad de afrontar una tentación o una situación, y no nos damos cuenta de que no estamos terminados? Y David dice, quiero que me prepares, pero quiero estar terminado para afrontar cualquier situación en mi vida. ¿Por qué? No lo busque, pero 1 Corintios 10:12 dice, aquel que piense que está firme, aquel que piense, ¿cómo está usted ahorita? Firme, gracias a Dios, sí, estamos muy bien, estamos superando las demás cosas, estamos orando, el Señor nos ha ayudado y hemos salido. Entonces tú que piensas que estás firme, mira o mire que no caiga.
que esa preparación o esa firmeza a la que tú te refieres no te acomode, no se acomode a su vida. Entonces, si usted piensa que está firme, mire que no caiga. A esa conclusión había llegado David. Señor, yo creí que estaba firme, pero no estaba terminado. Yo creí que estaba preparado para afrontar cualquier situación y no pasó así. ¿Por qué? Porque caí, porque pequé, porque cambié, porque alteré todo lo que había en mi vida. ¿Qué pide Dios a David ahora a Dios? Algo perdurable. Hay varias citas, pero ya por el tiempo no las quiero. O rápido, ahí mismo en Proverbios 16:3. Quiero empezar a finalizar. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán, ¿qué? Afirmados. Oiga, no está hablando de obras, de que lo que yo hago en la casa, lo de mi trabajo. No. Está hablando con respecto a nuestras vidas. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán, ¿qué? Afirmados. Porque ¿cuál es el problema que tenemos? Nuestra concupiscencia, nuestra mente, nuestro corazón. Ese es el mayor problema que tenemos, son nuestros pensamientos. Regresemos un poquito y ahí a Salmos 5:9. Salmos 5:9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Todo lo que David había hecho antes, se da cuenta de que no había sinceridad. Pero ahora que él es sincero, ¿se recuerdan que, no sé si fue la segunda o la tercera enseñanza de esto, que tocamos una confesión sincera? Así era el tema, una confesión sincera. Cuando nosotros somos sinceros con Dios, Dios afirma nuestras vidas. No le estoy diciendo, mire, usted tiene que pasar aquí adelante o escribir en un papel todo lo malo. No. Usted con Dios, sea sincero. ¿Qué cosas lo alteran a usted? ¿Qué cosas lo vuelven inestable en su vida? Seamos sinceros con Dios y digámosle: Señor, esto me altera, esto me hace inestable, esto me saca de mis casillas, esto me hace pecar. Eso es lo que Dios quiere. Entonces David ya no quiere hablar como pudo haber hablado antes. Si era oso, león, tu siervo lo mataba, se defendía. No, hoy quería decir: es cierto, me he enfrentado a osos y a leones, pero eso no significa de que estoy exento ante cualquier otra cosa. David pide no hablar un doble discurso. ¿Cuántas veces hemos hablado un doble discurso? ¿Cuántas veces hemos pedido perdón y hemos vuelto a fallarle a Dios? David, ¿cuántas veces le habrá dicho al Señor: Señor, tú eres mi rey, tú eres mi creador? Y a las horas, o a los días, o a las semanas, volvió a hacer lo que él quiso. Entonces, cuando dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiere decir que podemos ser renovados y deberíamos ser renovados y es necesario que seamos renovados. Miren, ¿sabe cuál es la diferencia? Que en el tiempo de David no estaba el Espíritu Santo.
Es cierto, el Señor descendía y lo cubría y lo llenaba. Pero ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué no una renovación? ¿Por qué no cambiar nuestra vida? Recuerde, para poder ser transformados, necesitamos ser renovados. Si no empieza la renovación en nuestras vidas, no va a haber transformación. ¿Por qué? Porque sin la renovación no pueden empezar a haber cambios en nosotros. La renovación de nuestro espíritu traerá la renovación de nuestra mente, de nuestros actos, de nuestros dichos, de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Si nuestra mente no es renovada, seguirá dominando nuestra concupiscencia. Si nuestra mente no es renovada, seguirá dominando nuestros deseos. Entonces, es necesario buscar la renovación, oiga, con diligencia, evaluando que si algo en nuestras vidas no es conforme a Dios, lo voy a repetir, es necesario buscar la renovación con diligencia, evaluando que si algo en nuestras vidas no es conforme a Dios, debemos apresurarnos al cambio, ya que una negligencia de nuestra parte puede llevarnos a la destrucción total de nuestras vidas. ¿Y qué dice Mateo 10:28? No le tengas temor al que te puede matar. Mas temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces, vemos lo necesario que es renovar nuestra mente. Y termino con esto. David jugó con Dios. David sabía que el caminar de Dios no era un juego, pero él jugó con Dios. David sabía que Dios era algo cierto y era real. Y él sabía y estaba consciente de que podía ser, que debió ser destruido y no lo fue. ¿Cuántas veces nosotros no hemos llegado a comprender esto último? Tuvimos que haber sido destruidos por nuestra manera de vivir. Tuvimos que haber muerto. Tendríamos que tener otra vida y no la vida que tenemos hoy. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha permitido y nos ha dado una nueva oportunidad para que ahora vivamos una vida que no merecíamos, pero que a Él le plació darle. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que deseemos la renovación de nuestras vidas. David sabía que si no renovaba su vida, probablemente le esperaba un final muy trágico. ¿Qué pasó con aquel rey al cual se le dijo, vas a morir? Llegó, se acercó ante Dios o al profeta y le dijo, no es posible. Y le dijo el profeta, el Señor ha escuchado, te va a dar vida. ¿Cuántos años más vivió? 15. ¿Cómo los vivió? Mal. ¿Cómo terminó? Mal. Entonces David dijo, si me has dado una nueva oportunidad, Señor, no quiero un final trágico en mi vida. Si me has dado una nueva oportunidad,
No quiero arruinar lo que tú me has dado hasta el día de hoy. Entonces, es necesario que renovemos su espíritu en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, porque definitivamente hoy ya no cuenta lo que hicimos hace unas horas y ya no cuenta lo que hicimos ayer. Cuenta lo de hoy. No es por quedar bien con alguien, ni tampoco porque queremos aparentar algo. Señor, hemos tenido una gran oportunidad y es que tú has perdonado nuestros pecados y te has dignado en convertirnos templo de tu espíritu. Eso debería de ser suficiente para que ya estuviéramos renovados en proceso de una transformación. Y muchas veces, Señor, nos damos cuenta con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar, que probablemente esa renovación no ha empezado. David se hastió de cómo estaba. David ya no quería ser igual. Que no esperemos una situación difícil para decir, Señor, renueva mi vida, transfórmala. Que no esperemos descender. Que no esperemos llegar al lodo cenagoso. O deseando la muerte para decir, cámbiame, transfórmame. Sino que al contrario, que lo que está en nuestro corazón le permitamos que avive, que nos llene, que nos complemente. Usted y yo en nuestro interior tenemos lo que puede cambiar nuestra vida. Pero es necesario que le digamos, que tu espíritu renueve mi vida, Señor. Que le digamos, Señor, quiero permitir que seas tú el que tomes el control, porque yo he sido inestable hasta el día de hoy. Cambiante. Ya no quiero ser igual. Tú eres lo único que necesito y llenas todo, Señor. Entonces que tú llenes mi vida. Que tú cambies mi interior. Gracias, Padre. En totalidad a ti. Sí, Señor, ese es nuestro deseo. Rindo a mi corazón.